Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo donde te encuentres y el momento en el que nos veas. Gracias a todos los que nos veis en directo o en diferido. Y yo soy Noemí Rodríguez, soy de Madrid, de España, y os damos la bienvenida a una nueva edición de Pirámide del Grial Radio Televisión con Noemí Rodríguez. Hoy tenemos el gusto de tener un invitado muy especial que nos va a hablar sobre temas diversos del mundo del misterio, pero también ha publicado 2 libros relacionados con el mundo de las brujas, el mundo de lo oculto y la hechicería, los conjuros, los aquelarres. Todo eso que, bueno, que es un mito. ¿Existían o no existían las brujas antaño? ¿Volaban con escobas? Es cierto que hacían aquelarres donde había orgías y fiestas que luego la Inquisición pues persiguió y muchas terminaron en la hoguera. Pues con todos vosotros os presento a Raúl Ferrero Martínez. Raúl es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, titulado como corredor de seguros, y compagina su trabajo con la afición por el mundo del misterio y el folclore popular y de la España mágica. Es autor del libro Brujas, Sabias y Malditas, ensayo histórico que aborda el mundo de la brujería, editado por Guante Blanco en abril de 2021, y del libro Autómatas y Cabezas Parlantes, publicado en Almuzara en octubre del 2023. Publica en diferentes medios de comunicación y prensa escrita especializada en la divulgación del misterio. Pues con todos vosotros os presento a Raúl Ferrero. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Noemí? Hola. Bienvenido, Raúl. Un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar mi invitación de venir al programa. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias a ti por estar aquí contigo. Es un placer porque la verdad que, bueno, nos conocemos de Facebook, de las redes sociales, en el que estamos metidos muchas personas del círculo y del ámbito del misterio, de la espiritualidad y del oculto, y vi una conferencia fabulosa que diste en el Ateneo de Valencia, a los cuales damos las gracias y saludamos desde aquí, porque me pareció fascinante. Muy bien documentada con el tema de brujería, y la verdad que tenía muchas ganas de tenerte en el programa. Así que muchas gracias por venir. Nada, gracias a ti, como te he dicho, y gracias a nuestros oyentes, los que nos ven, y evidentemente, pues bueno, vamos a hablar de este mundo tan fascinante que es el de la brujería y el de la hechicería. Pues si quieres, vamos a empezar porque nos cuentes quién es Raúl Ferrero. Bueno, yo la verdad es que, como tú bien dices, ¿no? Desde abril del 2021 publico el libro, mi primer libro, la ópera prima de Brujas, Sabias y Malditas, con Guante Blanco, con Óscar Fábrega. Es un libro que tardé 2 años en documentarme y en investigar y en buscar en diferentes medios para poder llevar a cabo la escritura de ese libro. Y es prácticamente a partir de entonces cuando me adentro de alguna forma, como muchos otros grandes del misterio como Jesús Callejo, Carlos Canales, que también son licenciados en Derecho, ¿no? Algo tendrá que ver el Derecho con esto del misterio. Y es cuando me adentro un poco en todo el mundo del misterio. Luego publico un libro de oficios mágicos y ocultos, también en Almuzara. Posteriormente, pues el de Autómatas y Cabezas Parlantes, también en Almuzara. Y el último, pues en diciembre de este año, que es un pequeño cuento, ¿no? Sobre el tema de los lobos, ¿no? Y el poder de los lobos. Bueno, simplemente me lleva, pues eso, la búsqueda del conocimiento un poco, la búsqueda del misterio, esa mariposas en el estómago, ¿no? Que nos entran muchas veces por descubrir aquello que no conocemos, ¿no? Por explicar aquello que no sabemos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y por eso nace este libro. Y este primer libro, sobre todo, es muy especial por el contenido espiritual que tiene, ¿no? Está marcado a fuego
porque, bueno, si quieres luego comentamos, pero evidentemente hay algo que me invita de alguna forma a que este libro tenía que ser escrito, Noemí. Ah, sí, porque además, ¿qué es lo que te lleva a ti a decidir a nivel personal Mm. escribir este libro? ¿Y cuál es el objetivo un poco de qué es lo que querías conseguir, comunicar Ujú. y Bueno, que... el libro tiene una finalidad muy, muy clara, ¿no? Y es desmitificar de alguna forma ese falso mito de esa imagen horrenda, maléfica, diabólica, que siempre hemos tenido de las brujas. Y yo no niego que evidentemente hubieran brujas malas, como las hay hoy en día y las seguirán habiendo, ¿no? Igual que hay médicos malos, hay abogados malos y hay gente mala en otros sectores, ¿no? Pero es cierto que el libro es un homenaje a todas aquellas mujeres tenían unos amplios conocimientos, sobre todo en temas de botánica, para llevar a cabo la sanación y la curación de enfermedades, es decir, tenía esa sabiduría de las plantas, ¿no? Y que por ese motivo fueron de alguna forma perseguidas, masacradas, machacadas, violadas, sometidas a todo tipo de barbaridades, no solo por la Inquisición, que siempre nos fijamos o metemos el foco en la Inquisición, sino incluso también por la propia medicina, porque evidentemente la medicina también se vio de alguna forma afectada porque estas mujeres llegaban o solucionaban aquellos problemas donde la medicina tampoco llegaba, ¿no? Entonces esto creó un cóctel diabólico, un caldo de cultivo que hizo que fueran sometidas de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que me lleva a escribir este libro. Esa es la finalidad del libro. Y evidentemente el origen, como tú bien dices, es por un tema personal, ¿no? Porque que el 27 de mayo de 1986, con yo 11 años, yo era el nieto mayor, mi abuela materna decide, bueno, fallece, ¿no? Fallece de un cáncer de vesícula y mi madre me llama al hospital porque quería verme. Yo acudo al hospital después de que mi madre, pues evidentemente, tuviera ciertas dudas, ¿no? De exponer cara a cara a la muerte con un ser tan pequeño, con un pequeñajo que era yo, con 11 años. Y mi abuela, yo entro en el hospital y mi abuela me hace una señal con la mano y me dice al oído que toda la luz que ella tiene me la traslada y que todo el conocimiento hay que trasladarlo de alguna forma a toda la gente futura y que la vida hay que vivirla porque merece la pena, ¿no? Claro, eso me impactó de tal forma, tú en ese momento pues sales del hospital, mi abuela falleció a la media hora prácticamente y no eres consciente del mensaje que te transmite, ¿no? Con el paso de los años sí que te das dando cuenta, ¿no? Porque vas atando cabos y te das cuenta de que con 7 años, pues mi abuela, por ejemplo, salía a la puerta de su casa cuando había tormenta y hacía una cruz de sal, ¿no? Claro, esa se explica, yo con 7 años, pues yo le decía que para qué esa cruz de sal, Noemí, ¿no? Ella me decía que era para que la tormenta se fuera rápido, ¿no? Y luego te das cuenta que uno de los motivos por los cuales se acusó a las brujas, sobre todo a la bruja satánica, a la bruja maléfica, era porque se decía que con sus vuelos brujeriles de alguna forma provocaban las tormentas, los granizos, la destrucción de los campos, ¿no? Entonces, esta mujer, mi abuela, lo que sabía perfectamente haciendo esa cruz de sal es que protegía de alguna forma que esas energías negativas no entraran en la vivienda, ¿no? Claro, esto es lo que te digo, es decir, vas atando cabos y te das cuenta de que aquellos conocimientos, no solo de mi abuela, sino de muchas abuelas de los que ahora nos escuchan, bisabuelas o tatarabuelas o ancestros que llevaban a cabo este tipo de prácticas, pues tenían esos conocimientos de sanación, de curación, de sortilegios, de conjuros, ¿no? Que han ido pasando de generación en generación. Y eso es básicamente lo que me mueve también a escribir este libro, como un homenaje a ella y un homenaje a todas aquellas mujeres. Y de hecho, el libro prácticamente, como te digo, se escribe solo. Es decir, es prácticamente una escritura automática que yo hoy en día aún me sorprendo de cómo puedo llegar a escribir un ensayo histórico, siendo mi primer libro, de casi 400 páginas, ¿no? Porque, a ver, no sé si he entendido bien. Tu abuela, en cierto modo, te transmite la luz porque ella, en cierto modo, tenía conocimientos de ese tema, ¿no? Exacto, sí, O sí. A sea que ver, esos dones se heredan. sí, eso es lo que yo con el tiempo entiendo, ¿vale? Luego investigando para escribir este libro me doy cuenta, por ejemplo, que había una hechicera muy conocida que era Ana María García La Lobera en el Concejo de Asturias, que nace en Llanes
que podía dominar la fuerza de los lobos de alguna forma, podía dirigirlos, ¿no? Y ella llevaba 9 lobos. Y podía achucharlos de alguna forma frente a todos aquellos que le hacían daño o que pretendían perjudicarla, ¿no? Pues bien, Catalina Salazar, que era, podríamos decir, la maestra de Ana María García La Lobera, y no me estoy inventando nada, esto está en legajos de la propia Inquisición y el juicio que se llevó contra ella. Catalina Salazar lo que le da es un trozo de saya, porque ese conocimiento que las hechiceras tenían lo podían trasladar bien mediante el contacto físico, dándole pues un báculo o dándole un trozo de tela que perteneciera a la maestra, o bien de forma oral, es decir, trasladando ese conocimiento, ¿no? Y eso es lo que realmente pues yo creo que hizo mi abuela en aquel momento, y hoy en día sigo pensando que de alguna forma aquello, ella quiso que ese legado perdurara de cara al futuro. A ver, que estoy intentando poner el PowerPoint y no me aclaro muy bien, porque estamos grabando hoy desde el Restream. Bueno, pues si no, no pasa nada. O sea que, perdona, efectivamente ella tenía conocimientos en el ámbito de la brujería, ¿no? A mí la verdad que es un tema que me fascina porque siempre me ha gustado, ¿no? Y curiosamente, fíjate lo que tendría yo en la cabeza de pequeña, influenciada un poco por los contenidos televisivos, ¿no? Seguramente, que creé a modo de juego un sindicato de brujas con mis amigas en el colegio. Y teníamos todo, teníamos el carnet, el pasaporte, todo. Así que siempre, y claro, me he informado del tema, he leído bastante. Siempre me ha gustado mucho. Hay un tema escabroso, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Que a mí me llamó mucho la atención, porque se tiene un concepto, como decías, de la bruja satánica, como que es una bruja mala, que hacen maldades. ¿Qué diferencia hay, como contabas en la conferencia, acerca de la bruja y la hechicera? Sí, mira, brujas han existido siempre. No es algo nuevo. Lo que pasa es que es a partir del siglo XIII cuando el concepto de bruja empieza a tener un mayor auge, ¿no? Porque empieza a aparecer mucha, sobre todo obra demonológica, cuando la Inquisición es cuando empieza a someter de alguna forma a estas mujeres. Pero las brujas han existido siempre, como te decía. Antes tenían otra denominación. Antes no se hablaba de brujas, se hablaba de hechiceras, de curanderas, de magas, de chamanas, de echadoras de cartas, de adivinadoras, ¿no? De pitonisas, ahí tenemos, por ejemplo, al oráculo de Delfos, la pitonisa, pero el concepto maléfico empieza, es decir, a partir del siglo XIII. Claro, ¿cuál es la diferencia fundamental? Yo creo que esto es muy importante. Bueno, la hechicera, o lo que es la bruja folclórica de toda la vida, es decir, es la bruja podríamos decir, de los cuentos, esa bruja, en cierto modo, que no es mala, que no hay un pacto con el diablo, que es realmente el cajón desastre donde caerían todas las curanderas, las magas y todas las chamanas, las parteras, todas las que podríamos meter ahí, ¿no? Y luego tenemos la bruja satánica. La bruja satánica sí que sería la mala, ¿no? Es decir, aquella que hay un pacto con el diablo, hay un pacto de sumisión, un pacto de pleitesía, de adoración un poco sobre el maligno, y se dice que de él, de alguna forma, obtiene esos poderes para hacer el mal siempre, ¿no? Es decir, una bruja satánica, una bruja mala siempre va a hacer daño, ¿vale? Una hechicera no tiene por qué hacerlo. No te digo que no lo pueda hacer. Sí, evidentemente, los amarres también puede llevar a cabo amarres, ¿no? O romper un matrimonio. Pero su finalidad no es la de hacer daño. Por ejemplo, un curandero, y sobre todo una de las diferencias también muy importante entre una bruja y una hechicera es que una bruja es mercantilista, es decir, te va siempre a cobrar por sus trabajos, siempre que vas a una bruja. Una hechicera no, lo normal es que no te pida nada. Es decir, que un curandero no te vaya a cobrar. Aquellos que cobren no son curanderos, son estafadores realmente, ¿no? Son estas brujas malas. Y yo en esto pues tengo también un caso particular de que fui, y lo comentaba en la charla, a un curandero donde no me cobró, no me pidió nada, y sin embargo me sanó de un esguince de rodilla que tenía para cuatro semanas y iba escayolado a él, ¿no? Y esa misma tarde yo salí de allí andando perfectamente y pudiendo hacer deporte otra vez, ¿no? Cuando en el hospital pues yo iba con escayola y con muletas. Entonces, a ver, sanadores, hechiceras y curanderos buenos existen, los hay, por supuesto,
Pero no debemos de perder también de vista estas brujas satánicas, estas brujas que hacen pactos con el diablo, esa magia negra que también existe, que yo creo que esto también es lo que hay que diferenciar entre la magia negra, la bruja satánica, y la magia blanca, la de las hechiceras, las curanderas, las parteras, las que tienen esos conocimientos, pues esa sabiduría ancestral, como por ejemplo pudiera tener mi abuela, ¿no? Ah, claro, o sea, porque sí es verdad que hay mucho desconocimiento, ¿no? Y se cree que todas las brujas se meten a todas en el mismo saco, todas adoran al diablo y hacen aquelarres con el No, maligno. no, Eso no es no, así, ¿no? no, de hecho, estos aquelarres de los que tanto hemos hablado, ¿no? Yo estoy seguro, estoy completamente convencido que el 90% de estos aquelarres eran una reunión de mujeres que lo único que querían era tener cierta independencia, gozar un poquitín la vida, ¿no? Reunirse entre ellas, hablar de sus cosas, redactar sus conjuros o sus pociones con hierbas que ellas podíamos decir que llevaban a cabo, pero ese 10% restante, pues bueno, pues posiblemente también fueran aquelarres diabólicos, pero de ahí a entender que comían bebés y que hacían banquetes y que sacrificaban a bebés, bueno, pues un porcentaje pequeño lo haría, pero la mayoría, ya te digo, buscaban esa independencia, asomar un poco la cabeza en una sociedad patriarcal, sobre todo, donde el marido era el que mandaba y donde la mujer estaba sometida únicamente, pues, a tener hijos, ¿no? Y a servir al marido, pues ellas querían gozar de esa independencia y también de independencia sexual, porque no, esa libertad sexual que tenían derecho también a tenerla. Claro, esto la Iglesia evidentemente no lo podía consentir y por eso las persiguió y las sometió de tal forma, ¿no? ¿Y cómo fue todo el proceso de la Inquisición? Porque creo que te documentaste en ese sentido, ¿no? Acerca del tema de la Inquisición, que hicieron barbaridades. Sí, no, claro. La Inquisición, como te decía, es a partir del siglo XIII, cuando evidentemente empieza a perseguirse de alguna forma, finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, sobre todo cuando el Papa Inocencio VIII publica la bula Summa Desiderantis Affectivus, ¿no? Esta bula lo que hace es que legitima de alguna forma la persecución de la brujería, es decir, consideraba que las brujas volaban, que celebraban aquelarres, que por culpa de ellas pues se producía la peste, la hambruna, el granizo, las tormentas, la destrucción de los campos. Bueno, en fin, toda serie de enfermedades eran acusadas por ello a las brujas. Entonces, el Papa con esta publicación de esta bula lo que hace es, podríamos decir, derogar lo que desde el siglo X estaba vigente, que era el canon episcopi. El canon episcopi, podríamos decir que lo que legitimaba en este caso es que las brujas, no negaba que existieran las brujas o las hechiceras, pero entendían que eran más bien actos de fábula, es decir, eran productos de la imaginación, que esta existencia de las brujas era algo fantasioso, básicamente, ¿no? Y que existía un toque de locura, ¿no? Pero no se le daba la importancia que luego, evidentemente, Inocencio VIII tuvo. Claro, ¿qué pasó? Que una vez se publica esta bula, legitima de tal forma que se publica bueno, unos años después, concretamente en el 1487, porque la bula es del 1484, pues 3 años después se publica el Maius Maleficarum, el martillo de las brujas, ¿no? Tan conocido por dos dominicos, ¿no? Por Kramer y Splenger. Y entonces este martillo de las brujas es, podríamos decir, el manual de los inquisidores para llevar a cabo esa persecución. Este manual lo que nos dice es cuáles eran los motivos por los cuales se podía perseguir a las brujas, qué medios de tortura se debían de emplear, qué marcas se debían de buscar en el cuerpo para identificar a una bruja, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto lo que provocó es que al final este manual pues derivó posteriormente pues en todo un conjunto de pues bueno, el Compendium Maleficarum, etcétera, ¿no? El Fornicarus, una gran cantidad ya de literatura demonológica, donde ahí donde se veía cualquier mancha en una mujer, pues una peca, una cicatriz, cualquier manchita, por pequeña que fuera, pues imagínate, eso era imposible, ¿no? Que la piel estuviera impoluta, pues ya marcaban a esa mujer como una bruja, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empieza la persecución tan grande que hubo. Pero hay que diferenciar que esa persecución
En España no fue tal. Siempre hablamos de que la Inquisición española aquí fue pues, un martillo tremendo contra las brujas. No, no es así. Básicamente esa persecución se produjo en los países protestantes, ¿vale? En Inglaterra, por ejemplo, o en Alemania, donde en Alemania pues más de 25.000 mujeres fueron asesinadas, aldeas enteras, ¿no? Sin embargo, en España, donde reinaba más el catolicismo, pues no hubo esa persecución tan fuerte, ¿no? Aquí básicamente fueron 58 mujeres las que así todo, pues, hombre, te pone la cara roja, ¿no? Pero fueron 58 mujeres las que fueron muertas o condenadas a la hoguera o sacrificadas. Pero, por ejemplo, en Italia fue testimonial o en Portugal también, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es importante diferenciarlo. Es decir, que en España sí que se sí que hubo una persecución de la brujería, pero no fue tanto como en otros países, ¿no? Lo que también diferencia Henningsen en su libro El abogado de las brujas, o por ejemplo en Historia de la brujería en España, de otro autor, pues diferencia de Joseph Pérez, lo que diferencia es la mitad norte y la mitad sur. La mitad norte existía más brujería, realmente, lo que es el País Vasco, Navarra, Zugarramurdi, tan conocido, toda la zona de Cataluña, Galicia, ¿no? Las Meigas. Y luego la mitad sur, donde no había tanta brujería, era más hechicería. ¿Por qué? Porque estaban los moriscos, los judaizantes, toda la zona de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia. Entonces se perseguía otro tipo de delitos, otro tipo de herejías. Entonces la brujería no se tenía tanto en cuenta, ¿no? Porque, claro, hay un tema que sí que hablamos en su día, que, bueno, el Tribunal de la Santa Inquisición, el Santo Oficio, lo crearon los Reyes Católicos. Nació aquí en España, lo que pasa que el tema de la brujería no se persiguió tanto, ¿no? Por ellos. Claro. De hecho, ellos se encargan de la expulsión de los moriscos. Aquí en Valencia la expulsión se produce en el año 1609, pero ya desde cuando ellos implantan el Tribunal de la Inquisición, lo que se pretende es la persecución de los moriscos, de los judaizantes, todo el tema de la sodomía, la homosexualidad, todo delitos de blasfemia, ¿no? Otro tipo de herejías, ¿no? Adulterios, otro tipo de herejías, pero que poco tenían que ver con la hechicería, ¿no? De hecho, los mayores castigos que, por ejemplo, te puedo hablar aquí en Valencia, donde también hubo un tribunal del Santo Oficio, uno de los más sangrientos a nivel de España, por encima incluso del de Barcelona o el de Toledo. Aquí el tema de las hechicerías, pues bueno, les daban, podríamos decir, 100, 200 azotes y el exilio de la ciudad, ¿no? Es decir, que no hubo, sin embargo, a muchos judaizantes o moriscos fueron quemados en la hoguera, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Por tanto, esa es la diferencia fundamental, ¿no? Y el juicio más famoso que tenemos es el de 1610, en Zugarramurdi, donde realmente, pues bueno, ahí es donde más, podríamos decir, más persecución hubo, ¿no? El tema de la brujería. Entonces, claro, pero es que la Santa Inquisición, bueno, lo que es la Santa Inquisición se implantó aquí a partir de la llegada al reino de los Reyes Católicos, pero anteriormente la Inquisición ya existía, ¿no? Esa Inquisición que acabó con los cátaros, por ejemplo, y que también acabó con todo el tema de los templarios, ¿no? Es decir, ya estaba en Europa implantada, lo que pasa es que aquí entró mucho más tarde. Pero ya te digo que al final fueron de 125.000 procesos entre el siglo XVI y siglo XIX, estamos hablando de 125.000 procesos, ni más ni menos, solo fueron ejecutadas 59 mujeres o 59 hechiceras, ¿no? Tampoco es una cantidad reseñable, ¿no? ¿Y existe la hechicería en todas las culturas? Sí. ¿O es propia de Occidente? No, siempre. La hechicería ha estado presente siempre. Y no solo no solo en lo que es Europa, ¿no? Sino en todas las civilizaciones, también evidentemente en la civilización mesopotámica, en la civilización sumeria, en la civilización egipcia. Es decir, la hechicería siempre ha estado, ¿no? Y siempre ha tenido un carácter, podríamos decir, a ver cómo te lo digo, de adivinación. Es decir, se recurría a ella, por ejemplo, en Roma,
estaban las lares, ¿no? Que eran las diosas protectoras del hogar, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, hoy en día aún podemos encontrar a alguna mujer barriendo la puerta de su casa en algunos pueblos o en algunas aldeas de nuestra España, que barren de dentro hacia afuera con su escoba. Pues bueno, esto ya lo hacían en la civilización romana, ¿no? Y se decía que de esa forma se espantaba o se evitaba que las energías negativas entraran en la vivienda, ¿no? O sea, hemos heredado de esa civilización romana esa costumbre que hoy en día todavía vemos, ¿no? O, por ejemplo, como te decía, en la civilización griega teníamos también el tema de la pitonisa, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista de recurrir a ellas para esa adivinación. Fíjate, por ejemplo, que en Roma también estaban los augures, ni más ni menos. Es decir, los propios emperadores acudían a estos augures para que les informaran si debían de iniciar, según la interpretación de las vísceras muchas veces de los animales, si iniciar o no una batalla. O iniciar o no un pleito, es decir, recurriendo siempre a estos augures. Y hoy, y bueno, y evidentemente, pues, no sé, te podría decir que muchos emperadores en Rusia, en Egipto, en China, es decir, siempre tienen en la corte o siempre han tenido alrededor de ellos astrólogos, adivinadores, que siempre han recurrido a ellos de alguna forma para la toma de decisiones, ¿no? Sí, creo, me viene ahora a la memoria el caso de Catalina la Grande de Rusia, que se apoyó mucho en Rasputín, ¿no? Correcto, por ejemplo, los zares tenían a Rasputín y no se tomaba ninguna decisión si no pasaba antes por él, ¿no? Pero como él, pues bueno, no sé, podíamos, yo qué sé, recientemente, ¿no? Vladimir Putin, que hizo esa reunión de brujas también, que tanto salió en la prensa, ¿no? Y que convocó a ese círculo de brujas. Pues bueno, a ver, al final, bueno, para bien o para mal, yo aquí no voy a entrar, pero que al final muchos mandatarios siempre se han rodeado de alguna forma. Tenemos a Felipe II también, ¿no? Felipe II era uno de nuestros reyes más esotéricos o que más creencias en el tema esotérico tenía, ¿no? De hecho, él en su lecho de muerte, una de las cosas que solicitó fuera que la obra del Bosco, El Jardín de las Delicias, que es, Sí. es una obra de arte que esconde muchísima, yo lo tengo en casa. muchísima simbología, ¿no? Pues quería tenerlo enfrente, ¿no? Es decir, morir viendo ese cuadro, además de la cantidad de reliquias que él fue atesorando, ¿no? Por tanto, y murió viéndolo, ¿no? Y murió viéndolo. Por eso te digo que muchos reyes españoles y de otros países, pues siempre han estado rodeados de esa superstición, al fin y al cabo, que bueno, pues buscaban, podríamos decir, en estos consejeros espirituales o en esta gente, ¿no? Estaba acordándome también de otro caso, el de Catalina de Medici con Nostradamus, que ya, por ejemplo, tuvo fama de envenenadora. Y bueno, pues parece ser que se llevó por delante a bastantes personas. Claro. Tuvo un poder descomunal. O sea que sí, que en la corona, y de hecho hubo un caso también de una, creo que fue con Donald Trump, que hicieron una asociación de brujas para intentar impedir que avanzara su proyecto, ¿no? Sí, y me viene a la cabeza que ese personaje lo toco en mi libro de Autómatas, que es John Dee. Es decir, John Dee fue el espía oficial de la corona de Inglaterra, de la reina Isabel, y espiaba de alguna forma, y fíjate que firmaba él se encargaba de vigilar de alguna forma lo que se cocía, ¿no? en Europa, e informaba a la reina y firmaba sus cartas con 007. O sea, el 007 hoy en día que conocemos de James Bond ya firmaba con eso. El 00 eran los ojos de John Dee, y el 7 era un símbolo mágico, ¿no? Pero es que John Dee, por ejemplo, fue el astrólogo y el consejero oficial, de alguna forma también, de la propia reina, ¿no? Y no se tomaba tampoco ninguna decisión sin tener en cuenta la opinión de John Dee. Por eso que ha habido en todas las cortes siempre, o Rodolfo II me viene también a la mente, Rodolfo II también se sirvió de cantidad también de consejeros, incluso también John Dee estuvo a las órdenes de Rodolfo II y también pues, fue uno de los grandes
reyes, podríamos decir, que también hizo, o el precursor de lo que es conocido después como el Gabinete de las Maravillas, ¿no? El Gabinete de las Curiosidades, donde reunía todo tipo de objetos extraños y de autómatas y todo esto, ¿no? Es decir, siempre en todas las cortes ha habido ese personaje esotérico, misterioso, que ha servido como consejero, ¿no? Y el oráculo de Delfos, que has hablado antes de ello, a mí no sé por qué es algo que me llama mucho la atención. Me siento como vinculada con el oráculo de Delfos. El oráculo de Me Delfos... fascina el tema. Sí, al final la pitonisa, cuando iban allí para adivinar de alguna forma, no era más que una hechicera. Es decir, fíjate que ella, por ejemplo, para las decisiones o esa adivinación que ella llevaba a cabo, lo que hacía era, se decía que entraba en trance, ¿no? Pero claro, ese trance, ¿cómo venía provocado? Pues por una cantidad de sustancias psicotrópicas, Claro. con alcaloides. Es así, pero es que las hechiceras también las utilizaban, las brujas. Es decir, estramonio, el beleño, la mandrágora, todo este tipo de hierbas, pues evidentemente pues creaba unos saumerios o creaba una especie de vapor que le hacían entrar en trance, como muchos chamanes hoy en día, en muchas tribus que también actúan de esta forma, y pues llevaba a cabo esas adivinaciones, ¿no? De alguna forma, o esa toma de decisiones. A ver, quiero intentar poner el PowerPoint, voy a intentarlo, a ver si hay posibilidad, porque este es... Ah, mira, bueno, así lo podemos poner. Vale, este es el cartel, este es Esa es la portada, sí, del primer libro, sí. la portada del libro, cuyo prólogo es de Jesús Callejo. Sí, el prólogo es de Jesús Callejo, es un muy buen amigo. No solo ha hecho el prólogo de momento lleva el prólogo de todos los libros que he hecho y la verdad es que es un honor tenerlo como compañero de viaje. Y luego las ilustraciones de este libro, quien tenga la oportunidad de verlo y de ojearlo, de adquirirlo, son de Miguel Zorita. Las ilustraciones son una pasada, ¿no? Porque al final las ilustraciones son los ojos del escritor, lo que quiere trasladar, ¿no? Y hay alguna ilustración en este libro que es una auténtica maravilla, ¿no? Él es profesor de Bellas Artes, quiero decirte, es un ilustrador tremendo. Y esa, por ejemplo, la ilustración que vemos aquí en la portada, pues ya significa un poco lo que la gente se va a encontrar en el contenido del libro. Es decir, es una mujer que no es una mujer vieja, ni es una mujer mayor, que esto yo siempre también lo recalco. Es decir, esa imagen de fea, de bruja fea, con la nariz aguileña, vestida de negro, con la cara flácida, esquelética, ¿no? Ese concepto que nos ha trasladado la Iglesia, esa leyenda negra, ¿no? De malvada, pues fijaros que no eran así. Que habían mujeres agraciadas, jóvenes, bellas, pero ¿sabes qué, Noemí? Que por ese mismo motivo, por el hecho de ser guapas y jóvenes, fueron mayormente perseguidas, ¿no? Por envidias, por hipocresía, por misoginia por parte de la Iglesia, ¿no? Pero fijaros que esa es la imagen realmente que yo pretendo trasladar en el libro, ¿no? Esa mujer bella, joven, y que simplemente va por el bosque pues buscando esas hierbas que servían pues para ayudar a esa mujer que quiere parir, o esa mujer que le duele, o esa persona que le duele la muela o que le duele un brazo, pues mediante la mezcla de estas hierbas pues calmarles de alguna forma ese dolor y poder ayudarles a dar a luz de la mejor forma posible, porque ten en cuenta que en muchas de estas aldeas no existía un médico rural. O si había médico rural, mucha gente no se lo podía permitir. Entonces tenía que recurrir a estas mujeres que lo único que hacían era ayudar, en la mayoría de los casos. Porque esto siempre lo quiero repetirlo. La mayor parte de ellas eran buenas, no nos olvidemos. ¿Que habrían malas? Pues por supuesto que sí, pues igual que las hay hoy en día. Pero la mayoría estoy seguro de que hacían el bien. Porque claro, muchas a lo mejor solo tenían la intención de sanar y ayudar a los demás, y además Claro. de una forma altruista. Claro. Por ejemplo, a ver, ellas sabían perfectamente las dosis de esos ungüentos que aplicaban, porque, por ejemplo, el aceite de orégano en dosis altas puede provocar la muerte, ¿no? O, por ejemplo, la ruda era abortiva, o el perejil también es abortivo en dosis altas, ¿no? Pero en su dosis correcta, en la dosis que toca, o el estramonio, evidentemente, si la dosis de estramonio es muy alta, como lamentablemente ha ocurrido incluso aquí en España hace 10 años, que fallecieron
gente joven, ¿no? Que lo fumó, pues evidentemente puede provocar la muerte, pero en dosis bajitas, igual que la morfina, ellas también empleaban la morfina, ya se empleaba en aquella época para calmar el dolor, pero evidentemente la morfina en dosis altas, pues evidentemente puede provocar también la muerte, ¿no? Entonces sabían qué dosis debían de emplear según la intención de lo que querían hacer, evidentemente, claro. Ajá. Y es cierto que se celebraban aquelarres. ¿Y por qué hay... son dos preguntas. No te quiero tampoco a ti bombardear a preguntas. Se celebraban en determinados momentos que astronómicamente por algo eran puntos importantes, ¿no? Como por ejemplo la noche de Halloween o Sí. Walpurgis. Valpurgis, exacto, sí, en la noche de San Juan, por supuesto. La noche de San Juan. En la noche de San Juan. Fíjate que esto es curioso porque la noche de Todos los Santos, bueno, o Halloween, que es lo que conocemos hoy en día, es la noche de Samhain, ¿no? Que viene heredado de los celtas, es una celebración celta, ni más ni menos. Lo que pasa es que, y el caso, por ejemplo, de San Juan, es una celebración religiosa, ¿no? Se ha ido paganizando de alguna forma, ¿vale? Muchos de los actos que las brujas llevaban a cabo, no me gusta hablar de brujas, prefiero hablar de hechiceras, eran actos, podríamos decir, paganos, ¿no? Que la Iglesia ha adoptado como propios. Fíjate que, por ejemplo, hoy en día entramos a una iglesia y olemos a incienso. Pues bueno, el incienso ya lo hacían estas mujeres, encendían sus inciensos, ¿no? O las velas, por ejemplo, también utilizaban velas. Hoy en día en una iglesia nos encontramos con esas velas. Y sin ir más lejos, por ejemplo, cuando hoy en día nos hacemos una infusión de poleo, de menta o de té, esos son infusiones de hierbas que ellas ya empleaban. Por ejemplo, yo muchas veces cuando tengo empacho, pues me tomo un par de poleos y el empacho se me va, ¿no? Pues bueno, estos conocimientos han ido heredándose. Y lo que te decía de que se han paganizado muchos de estos actos, se han cristianizado muchos de estos actos paganos, lo tenemos en el ejemplo de San Juan. La fiesta de San Juan, que se enciende una hoguera, es podríamos decir, el fuego purificador de alguna forma, ¿no? Que se tiene que saltar 7 veces. Nuevamente nos encontramos con el 7, ese número mágico, ese número esotérico. Y luego se dice que hay que bañarse en el agua del mar, ¿no? ¿Y por qué? Porque la sal es purificadora. Es decir, la sal lo que hace es proteger o limpiar las energías negativas del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, fíjate esa contradicción, ¿no? Es decir, es una celebración religiosa, pero sin embargo es algo que tiene mucha relación con el tema de la hechicería, porque las brujas, por ejemplo, no cocinaban con sal, al igual que los seres féricos, los seres de la naturaleza, los duendes y tal, que no pueden ver la sal, ¿no? Pues ellas tampoco. Y muchas veces la sal, pues es un amuleto protector frente a ellas, ¿no? Cuántas veces se nos dice que pongamos, por ejemplo, cuencos de sal en la casa, en cada uno de los rincones de una vivienda, ¿no? Para purificarla de alguna forma. Bueno, la cruz de sal que ya hacía mi abuela, por ejemplo, también, etcétera, ¿no? Pues bueno, al final, este tipo de fiestas que tú bien dices, estos aquelarres que se realizaban en determinadas fechas, pues bueno, tenían ese significado, ¿no? Y al final, por ejemplo, también en Valpurgis, pues 3/4 de lo mismo. Normalmente coincidían también con los solsticios de verano, de invierno y todo esto, ¿no? Ah, claro, porque ahora, por ejemplo, todo eso viene un poco, el tema de los sabbats, viene en lo que le han llamado ahora la actual Wicca, pero viene de la tradición celta, ¿no? Totalmente, claro, sí. Sí, de hecho, muchas de los amuletos, podríamos decir, o de lo que la base, podríamos decir, la base de la Wicca, tiene su origen en todo lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Es decir, en esas plantas protectoras, en la utilización de la varita mágica, ¿no? Que en la Wicca también pues tiene esa representación, pues bueno, la varita mágica o el caldero o la escoba incluso también, pero bueno, hay que tener en cuenta cuál es el origen de la escoba, qué significado tenía, para qué se utilizaba y luego evidentemente yo creo que la Wicca es una derivación un poco de la hechicería de la que estamos hablando. Como dice Jesús Callejo, y yo creo que esta frase es muy buena, es decir, la brujería no es más que una pequeña parte de la gran historia de la hechicería. Es decir, la brujería es
podríamos decir, un puntito dentro de lo que es la historia de la hechicería, que es muchísimo más grande, ¿no? Y luego lo de la escoba, pues bueno, de la escoba es que está claro, ellas no volaban, evidentemente que no volaban, claro que no. Nunca se ha visto una bruja volar. Lo que utilizaban era la escoba pues como un miembro fálico, y lo que pasa es que la untaban pues con estos ungüentos de mandrágora, de belladona, con grasa animal que ellas llevaban a cabo, que empleaban, y lo introducían en su vagina o en las axilas o en zonas donde afectara detrás de las rodillas, en zonas donde realmente pues, les introdujera de alguna forma esos efectos de alcaloides, ¿no? De estas plantas solanáceas de alguna forma, ¿no? Y parecía que volaran, pero bueno, era un vuelo de otro tipo, ¿no? Y de hecho hay un experimento de un doctor, del doctor Laguna, que lleva a cabo con la mujer del verdugo de Mainz, donde, bueno, la encierra en una habitación y le pone este mejunje de alguna forma, ¿no? Que se hunde con este mejunje. Bueno, está 24 horas. Y esto está documentado, ¿eh? Esto no es ninguna invención. Esto existe y la gente lo puede buscar por internet, que busque Andrés Laguna, el médico, y encontrará este experimento que él hizo. Pues bueno, esta mujer estuvo más de 24 horas durmiendo. Y cuando se despertó le dijo bueno, que ella había volado, que había visto al macho cabrío, que había acudido a un aquelarre, bueno, etcétera. Es decir, era todo pues, producto de la imaginación. Y eso es realmente lo que pasaba. Porque ten en cuenta también que tampoco se metamorfoseaban en animales. Es decir, siempre se ha dicho que se convertían en ratas, en gato negro, en búho, en lechuz. No, no era así. Porque fíjate hasta qué punto fue perseguida el gato negro en la Edad Media, que prácticamente desapareció como especie. Por eso proliferaron las ratas y por eso vino la peste bubónica que vino. Es decir, porque ahí donde veían un gato negro lo mataban. Pero es Pensando que que eran brujas. pensando que Madre eran mía. brujas, y de hecho siempre a las brujas se les ha identificado con los peores animales, los animales que la sociedad denostaba. Por ejemplo, el gato negro, las ratas, la serpiente, el búho, la lechuza, los lobos, es decir, todo animales que siempre han sido perseguidos de alguna forma o que siempre han sido desterrados, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas leyendas, porque al final es la leyenda negra que nos ha vendido la Iglesia, no nos olvidemos de esto, pues es lo que ha hecho que fueran perseguidas de tal forma, ¿no? Y también hay una frase muy buena y de Jesús Callejo que también que dice que lo diabólico con lo divino siempre ha hecho un buen maridaje. Y es cierto, porque de hecho los mejores conjuros para invocar al diablo son si los hace un cura o un clérigo. Y esto es cierto. Fíjate que muchos de los clérigos y de los curas, en momentos de desesperación, en momentos en que ya no tienen otra solución o donde ven cerca la muerte, acudieron también a estas hechiceras, no nos olvidemos de esto. Por eso la hipocresía de la Iglesia. Y muchos de estos curas y clérigos, aquí en Valencia, por ejemplo, está la calle de las Brujas, la calle estrecha del Almudín, que es una calle donde, muy cerca de la catedral, por eso la relación que tiene, acudían allí para buscar remedios a esas enfermedades que ellos también tenían. Y además se aprovechaban de ellas, las violaban y las obligaban en muchos casos a abortar, ¿no? Pero muchas de ellas tenían a los hijos. ¿Y sabes qué hacían con los hijos, Noemí? ¿El Se qué? iban, se iban a la lonja, aquí en Valencia, a la lonja del mercado, y les hacían mirar a ese niño pequeñito de 2 o 3 añitos, que miraran hacia arriba, en la iglesia de los Santos Juanes, donde hay un pájaro con una bola de oro, y le decía que miraran hacia allí porque les dejaría caer unas monedas. Y los niños se quedaban mirando, pero las monedas nunca caían. Y en ese momento de distracción del niño, ellas se iban, desaparecían. Y ese niño quedaba en manos de los mercaderes de la lonja. Esto no es que me lo inventé yo. Esto es una leyenda que cuenta Vicente Blasco Ibáñez en su obra Arroz y Tartana. Ah, Así lo cuenta. Entonces, quiero decirte, estaba mal visto que estas mujeres quedaran preñadas de clérigos, de monjes, de miembros de la iglesia y evidentemente o las obligaban a abortar o si no lo hacían así, tenían que abandonar a los niños porque si no su vida corría peligro. claro. Pues ya sabéis, podéis adquirir Brujas, Sabias y Malditas de Raúl Ferrero Martínez en la editorial Guante Blanco. Y ahora vamos a hablar del que, sí, porque tampoco
tenemos mucho tiempo. Ujú, Un libro que escribiste con Ángel Beita, que es mm, Oficios Mágicos y Ocultos. ujú. Trata un poco del mismo tema, ¿no? Del tema de la brujería Sí, o de otros sí. temas más. Sí, yo le planteo a Ángel en su momento, que bueno, yo tenía la idea, ¿no?, de escribir, este libro. Estaba recopilando diferentes oficios, a él le parece una idea muy buena y lo hacemos de forma conjunta, ¿no? Claro, fíjate que de lo que hablamos, como pone ahí, son videntes, augures, acabadores, oracioneros, megas, adivinos, claro, todo está relacionado al final con el tema de la brujería, con el tema de la hechicería. Muchos de estos oficios derivan de ella, muchísimos. Ten en cuenta, por ejemplo, podemos referirnos a la propia hechicería, porque era o el tema del curanderismo, o por ejemplo podemos encontrar en este libro el tema de las acabadoras, o el tema de las plañideras también, es decir, esas mujeres que ya en el antiguo Egipto lloraban de una forma ficticia, de alguna forma, ¿no? Cuando había algún tipo de entierro o algún tipo de funeral, ¿no? Y bueno, cuanto más lloraban o más dolor mostraban, es porque mayor importante era la persona a la que estaban celebrando ese funeral. Hoy en día, según pudimos recopilar, perdón, en Badajoz, en la zona de Extremadura, todavía existe una de estas plañideras. Y, y bueno, cobra 20 euros por cada vez que hace de plañidera y bueno, ella dice que bueno, con ese dinero pues le sirve para seguir viviendo de alguna forma, ¿no? Eh, bueno, es una forma de mostrar dolor, es una forma de acompañar al difunto. Muchas gentes las contrataban porque no tenían a nadie en su vida que los acompañara, ¿no? Entonces estas mujeres iban detrás llorando a ese difunto y que yo no lo veo mal tampoco. No es un oficio que haya que repudiar ni que haya que, al final, pues bueno, es un acompañamiento que esa persona decide tener en sus últimos años de vida, ¿no? Y, y luego junto con las plañideras, pues bueno, también hablamos de las acabadoras, ¿no? Las acabadoras fue un oficio aquí en España que hasta finales del siglo XX prácticamente estuvo en vigor, ¿eh? No estamos hablando de la Edad Media, ¿eh? Eh, Fíjate que estas acabadoras se encargaban de dar muerte a una persona que estaba prácticamente moribunda. Hay que tener en cuenta que muchos niños, por ejemplo, o personas mayores ya, podían ser mordidos del perro y contraer la rabia. Entonces, o si era el padre de la familia, aún peor, porque era el que traía el sustento a casa, ¿no? Entonces, claro, lo que no podían, lo que tenían que evitar es que contagiara al resto de los familiares, porque entonces la economía doméstica estaba en peligro. ¿Qué hacían? Contrataban a estas acabadoras. Y la figura de la acabadora se ha conocido también como un homicidio de caridad. Para mí no es un homicidio, es un asesinato en toda regla. Eh, y bueno, acudía esta mujer, toda vestida de negro, tú imagínate la imagen, a una vivienda y con el consentimiento de la familia, y encendía un saumerio, normalmente en la puerta de la vivienda, para que el resto del pueblo supiera que allí estaba la acabadora y se iba a celebrar esa ceremonia. Pues bueno, pedía que quitaran todos los crucifijos y todos los símbolos religiosos y entraba en la habitación donde estaba el moribundo. Y iba con un trozo de madera y un yugo que lo colocaba debajo de la cabeza de la persona que iba a asesinar y con un golpe seco y certero con el mazo, pues daba muerte. Y eso normalmente así ocurría. Igual que entraba, salía y decía a la familia, fulanito de tal ya está con Dios y ya está en paz, ¿no? Y se marchaba. Y eso estuvo vigente en nuestro país. Y bueno, a los niños no se les hacía, podríamos decir, de esta forma tan violenta. Lo que se les hacía es mediante la asfixia, se les cogía un almohadón, se les asfixiaba y ya está. Pero, por ejemplo, por aquí, por la zona de Valencia, o sobre todo Oliva, Gandía, Denia, toda la costa y sobre todo en Murcia, Cartagena, hubo mucho de estas acabadoras. Uno de los, por ejemplo, un buen amigo, Santi García, conoce muy bien también esta figura de las acabadoras, ¿no? En la zona de Murcia, ¿no? Y fue un oficio que existió, heredado en cierto modo de Italia, pero hay que tener en cuenta que Italia en aquella época, estamos hablando que en el siglo XVI, siglo XVII, bueno, era una colonia, era española, entonces realmente es un oficio que se trasladó aquí
y se estuvo ejerciendo, ¿no? Y como este, pues muchos más, el de los oracioneros, por ejemplo, o los animeros, por ejemplo, en Canarias, donde es autóctono de nuestro país, el tema de los oracioneros o los animeros es tremendo, es decir, eran personas, o son personas, porque hoy en día aún se realiza, pues era una persona que vestía completamente de blanco y salía el día de las ánimas del cementerio con una lamparita y con dos personas delante, con cirios, con una lamparita, no, con una campanita tocando, porque se encargaba de llevar a las ánimas que estaban arraigadas de alguna forma a alguna persona para ayudarlas a traspasar el umbral y que pudieran ver la luz, ¿no? Bueno, como estos oficios, pues te podría contar pues muchos más, ¿no? El del verdugo, que tanta relación tiene con la brujería, qué con la tremendo. El del verdugo, pues claro, tú imagínate, las brujas muchas veces acudían al verdugo para obtener los dientes, los dedos, la mano, grasa, etcétera, ¿no? Porque les servía para llevar a cabo sus ungüentos o sus conjuros de alguna forma, ¿no? El del verdugo, el del sepulturero, en fin, etcétera. El de los tempestarios. Hay una gran cantidad de oficios que hoy en día pues prácticamente han ido desapareciendo, ¿no? Pero bueno, algunos aún existen, aún persisten, como el de los fosores, que el de los fosores también es un oficio muy, muy singular, que también es acompañar a una persona difunta, ¿no? A una persona que no tiene a nadie, son curas, son clérigos que se encargan de acicalar un poco las tumbas, esas tumbas perdidas, esas tumbas que no son de nadie, pues que estén un poco cuidadas, ¿no? Y hoy en día solo existen, creo que existen ya solo 6 en España, 3 en Logroño y 3 en Guadix, y que evidentemente, pues bueno, cuando fallezcan estos 6 fosores, pues ya prácticamente será otro oficio que caiga en desuso, ¿no? Pues ya sabéis, podéis adquirir Oficios Mágicos y Ocultos de Raúl Ferrero Martínez y Ángel Beita en Editorial Almuzara, ¿no? Exacto, ahí es también, sí. Vale, pues vamos. Este es uno de los últimos libros que has sacado, porque en total Sí, has sacado 4, ¿no? sí. Cuéntanos, ¿qué nos cuentas en Autómatas y Cabezas Parlantes? Bueno, este libro también ha sido complicado escribirlo porque no hay mucho escrito sobre este tema, pero claro, es fascinante. Aquí hablo desde, este libro lo publico en octubre del 2023 y hablo desde la época más antigua, Egipto, prácticamente, hasta siglo XX. Es decir, terminó con la guerra civil. Todos los autómatas, todos los autores, todos los creadores que han llevado a cabo estos artilugios y esas cabezas parlantes que son tan curiosas, ¿no? Ahí dentro de las cabezas parlantes, pues hago referencia al Baphomet templario, hago referencia al Papa Silvestre II en la Edad Media, a Alberto Magno, a Roger Bacon. Y luego dentro de los autómatas, bueno, es que esto es un tema que daría para muchísimo, ¿no? Porque tenemos la escuela de Alejandría en Grecia, donde pues podemos hablar de Herón de Alejandría, que es el primer creador de la máquina expendedora que hoy en día conocemos, esa máquina que echamos una moneda y nos sale una bebida. Pues bueno, ya Herón de Alejandría en el siglo IV antes de Cristo en Grecia creó una máquina expendedora donde tú echabas una moneda y lo que salía era una botellita con agua bendita para realizar abluciones a todos aquellos que estaban en pecado de alguna forma para que pudieran entrar en un templo, ¿no? Pero bueno, hablo de autómatas, de androides, de, yo que sé, por ejemplo, Alberto Magno en el siglo XIII, 1270, crea un androide que podía andar, que podía caminar, que abría la puerta de su celda en el monasterio, que recibía a los visitantes, que incluso hacía tareas domésticas, es decir, simplemente, únicamente con engranajes, con levas, con cuerdas, con poleas. Hay que tener en cuenta, Noemí, sobre todo, que estos autómatas funcionaban sin ninguna fuerza exterior, no había motor, no había electricidad, no había electrónica. Bueno, luego tenemos a Leonardo, hablo de Leonardo da Vinci, por supuesto, como no podía ser de otra forma. Con sus artilugios, ¿no? Claro, Que claro. fue un inventor de naves extrañísimas. Sí, y de hecho muchas de ellas quedaron incompletas o no las pudo terminar porque no tenía los mecanismos o las herramientas que aquella época requería, porque se adelantó a su tiempo, ¿no? Entonces su mente iba por delante de la tecnología de la época, ¿no? Y luego pues también hablo de John Dee, como te he dicho, del Golem de Praga,
Y luego ya en el siglo XVIII pues también entró con el tema de la relojería, pues Jacques de Vaucanson, por ejemplo, que también llevó a cabo la creación del autómata del pato. Es tremendo el pato digestivo, es un pato con más de 4.000 piezas en su interior que comía, hacía la digestión, defecaba. Bueno, es tremendo, es espectacular verlo. Muchos de ellos no han llegado hasta la actualidad, ¿no? Pero bueno, es un libro que es fascinante porque, ya te digo, hay muy poco escrito sobre ello. Y bueno, luego pues hablo del ajedrecista, el que tenemos en la portada es von Kempelen, con su famoso ajedrecista, ¿no? Que era una máquina de ajedrez, que nadie nunca pudo vencer a la máquina, ni incluso Napoleón Bonaparte. Se decía que había un enano escondido en su interior y que es el que movía esas piezas, pero bueno. Y luego, pues el libro, hay muchos inventores españoles también. Yo cierro con Leonardo Torres Quevedo, que hoy en día, y invito a la gente de Madrid que pueda ir a verlo, su ajedrecista daba jaque mate, el rey y la Torre Blanca daba en jaque mate en 63 jugadas al rey negro, ni más ni menos. Nadie nunca tampoco le venció. Este ajedrecista de Leonardo Torres Quevedo se puede contemplar hoy en día, ya no funcionan evidentemente, pero en un museo que se le ha hecho en la Escuela Politécnica de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid. Allí está su museo y se puede visitar. Y también Leonardo Torres Quevedo inventó ni más ni menos que el teleférico. Y hoy en día las cataratas del Niágara sobrevuelan con el teleférico que él inventó. Y hay una placa allí donde se dice que en honor a Leonardo Torres Quevedo por la invención del teleférico. Es fascinante. Hay muchísimos autores que han pasado de puntillas, que no se les ha reconocido la importancia que tuvieron, pero que ahí están. Es un viaje muy, muy chulo y con cierto misterio también. Esas cabezas parlantes, de las cuales también habla el Quijote. En la segunda parte del Quijote se habla también nuestro gran genio Miguel de Cervantes, con esa ironía, con esa tragedia, con esa comedia que sabía combinar de esa forma magistral, también habla de una cabeza parlante. Y más ahora, ¿no? Creo que está de actualidad este tema con toda la revolución que va a suponer la inteligencia artificial. Claro, el tema de la inteligencia artificial ha llegado, yo creo que, espero que para mejor, pero el tiempo nos dirá. Yo creo que el problema es que muchos de estos autómatas, muchos oficios, muchas artes que en su día se llevaban a cabo de forma manual. Por ejemplo, mi padre era impresor e imprimía de forma manual. Él hacía él le ponía, yo me acuerdo cuando era pequeño, una tabla y las letras, fíjate, las letras de los libros las ponía al revés, con pinzas, tenía un montón de cajones, iba cogiendo según el tipo de letra, ¿no? Iba formando las tablillas. Claro, todos estos oficios, como el de impresor, pues no sé, el de pintor, por ejemplo, el de carpintero, muchos de estos oficios, el de escritor incluso, muchos de estos, la inteligencia artificial, pues es posible que acabe con ellos, ¿no? Por otra parte, sí, está bien, la robótica está muy bien, nos da esa posibilidad de acceder a una gran cantidad de información, pero por otra parte tiene esa parte, podemos decir, negativa, ¿no? Ese avance. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo cuando hablo de este libro, y es que nunca jamás la inteligencia artificial ni la robótica podrá sustituir los sentimientos, ni lo que significa un abrazo, una caricia, la amistad. Eso nunca jamás la robótica lo podrá clonar. Eso el ser humano siempre estará con nosotros. Y lo publicaste en Editorial Almuzara también. También, este también es de Almuzara. Pues podéis adquirir autómatas y cabezas parlantes en Editorial Almuzara. Y ya, por último, has publicado un libro infantil, Las aventuras de Loom, Lynx y el cachorro de tigre. Sí. Cuéntanos. Bueno, esto es un libro muy simbólico para mí. Tiene mucha ternura, yo cuando, por ejemplo, venía de trabajar, venía y vengo de trabajar por las tardes, yo cuando mi hija era más pequeñita me pedía que le hiciera aventuras, ¿no? Que echara a volar la imaginación. Entonces cogíamos 3 peluches, uno es un lobo, que es Lupi, Lynx, que es un lince, y un cachorro de tigre, un tigre pequeñito, ¿no? Y yo me tiraba 1 hora y le contaba aventuras, historias y cómo ellos
estos animales pues salvaban a otros animales, el concepto de la amistad, del compromiso, de la lealtad, que es tan importante, ¿no? Y que muchos seres humanos pues no sabemos realmente la importancia y el valor que muchos animales a veces tienen, ¿no? En la defensa de uno, de los demás, de alguna forma, ese altruismo que muchas veces representan, ¿no? Yo eso se lo inculcaba a mi hija y llegó un día que me dijo, papá, ¿por qué no escribes un libro sobre esas aventuras? Y yo digo, hombre, pues no estaría mal, ¿no? Y nace este libro que es pequeñito, tiene unas 58 páginas. El prólogo es de Juan Antonio Sanz, también buen amigo. Y la verdad es que, bueno, las ilustraciones son de Miguel Zorita. Las ilustraciones también son absolutamente espectaculares. Solo por las ilustraciones es para ver el libro, porque son tremendas. Además, son a color. Y bueno, y nace este libro. Yo creo que es como un homenaje también a la ilusión que tenía mi hija, pero sobre todo también es un homenaje a poner en valor todo lo que los animales representan y sobre todo la lealtad, el compromiso, la amistad, que muchas veces entre ellos existen. Muchas veces vemos, por ejemplo, como un perro o un cachorro pues amamanta a gatos, ¿no? O una gata está amamantando a perros, ¿no? Es tremendo, es decir, como un chimpancé, por ejemplo, vi una noticia el otro día que se cayó un bebé y como un chimpancé cogió ese bebé y lo protegió para que no le atacaran, ¿no? El resto de la manada, ¿no? Es decir, a veces esos valores y esa humanidad de la que tanto hablamos y tanto pregonamos tienen mucho más los animales, ¿no? Y esto es un homenaje a todos ellos. Pues me parece muy importante el hablar de valores, ¿no? Que haya una educación en valores. Y está destinado al público infantil, ¿no? Sí, bueno, es ¿Hasta qué infantil. edad? ¿Qué Bueno, franja de edad? no, bueno, yo es que creo que infantil juvenil, pero bueno, a mí me han comprado este libro gente mayor, ¿eh? Claro, para los Es que adultos también. gente mayor, porque al final, a ver, yo sigo leyendo algunos cuentos infantiles. Tengo una amiga escritora que escribe también cuentos, por ejemplo, del Mediterráneo, y yo leo cuentos porque son fascinantes muchos de ellos, y la verdad es que a mí me gustan, y no es que tenga una franja de edad, aunque sea un libro que parece que sea infantil, el contenido, la esencia, yo creo que mucha gente mayor debería de tenerla presente siempre en la cabeza, ¿no? Al final es el mensaje del libro, realmente. ¿También en Editorial Almuzara? No, este es en Guante Blanco. Ah, en Guante Este lo Blanco. publica Guante Blanco, sí. Guante Blanco con Óscar Fábrega. Y nada, se lo envié y la verdad es que le gustó mucho y ha quedado muy chulo, ¿eh? Es en color y la verdad es que es un libro muy... Ya te digo, yo muchas veces me quedo más con el mensaje de lo que permite transmitir un libro que realmente de que esté destinado a un público infantil o juvenil. Ya te digo, gente mayor lo ha leído y me ha dicho, hostia, es que es genial, es que es perfecto lo que se dice en el libro. Pues bueno, con esto vamos finalizando. Deciros que Ujú, podéis adquirir las aventuras de Lupi, Lynx y el cachorro de tigre en ujú, Editorial Guante Blanco. Pues nada, no te quiero entretener mucho más. Raúl, ujú. muchísimas gracias por Nada. concederme esta entrevista, porque la verdad que ha sido fascinante. Me Ujú, parece muy interesante. Leeré los libros. ujú. Los iré leyendo poco a poco porque Poco a poco. tengo muchos libros acumulados. Y, Ah, y bueno, pues darte las gracias por venir al programa y que nada, cuando ¿no? quieras estás invitado a venir. Nada, no, gracias a ti, a todos tus oyentes, a los que nos ven y gracias por compartir este momento y pues nada, pues por trasladar los conocimientos. Al final, yo os digo lo mismo siempre, los conocimientos están para que sean trasladados, para que quede un legado y para que los que nos siguen pues tengan esos conocimientos que es tan necesario, es decir, para evolucionar. Al final, el ser humano tiene que evolucionar de alguna forma y esos conocimientos tienen que estar ahí. Gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias, gracias a todos vosotros por ver el programa y os dejamos con el vídeo de salida.
para despedirnos ya, que sepáis que estamos los domingos a las 8 de la tarde en Pirámide del Grial, Radio Televisión, en directo en Facebook y YouTube. Pues muchas gracias a todos. Con esto nos despedimos. Gracias, Raúl. Un abrazo. A ti.